se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro. Para mí un cuento chino es que vuelvo de vacaciones y a los poquitos días el Rosales ya se va ella de vacaciones. Esa para mí es una historia de terror. Esa para mí. Todavía no sé ni qué Esa para mí. Ni qué valija me llevo, no sé todavía. Nada. Fede Loto dice, ¿se animará sommelier de café a que un cuento chino sea TT? No sé. Hashtag un cuento chino. Pasas el agua. Me agarra seca de la ¿Qué garganta. El agua. Ah. No seca la garganta. Escucha. ¿Qué fue eso? No, la botella de agua. No, yo con esta no, sí fue la botella de agua. Desconfío de todo. John dice, mientras los chanchitos juegan al Fortnite en mute. Los chanchitos no es un restaurante, no es un chivo, son los hijos. Son los chicos. De fondo. Los chiquilines, los jurises. Se escucha su atención. Un beso para los niños que posan con carteles Qué miedo los niños, ¿no? Tranquilos. que tienen nuestros nombres. Un beso para Mariana Merlo que está escuchando. Ay, un Marianita beso. Merlo que Mariana, estuvo en Branch. Y nos escuchó alguna vez en tu ausencia también. ¿En serio? Sí. Mariana Merlo, estuve con Grimman allá hablando de vos. Bien. No te lo puedo Dale. decir. Fernando dice, estamos esperando un cuento chino. ¡Ay, hoy! Ay, hoy no. Matías Romero dice, bienvenido, sommelier de café, te extrañamos, pero lo que más extraña es... No, lo que más extraña. Pero lo que más extraña es... No. Un cuento chino. ¿Será TT o no? ¿Están poniendo el hashtag un cuento chino? Hashtag Estos mensajes que un lees. cuento chino. Si no lo hacemos, Nico, ¿eh? Vamos a usarla. ¿Sabes por qué lo tenemos que Rigor. hacer hoy un cuento chino? ¿Por qué? Primero porque no tenemos otra cosa, otra nota. Me dio un frío, te juro, ¿eh? Se me heló. Josi. Se me Josi. heló la garganta, Josi. Dos cosas. Si le puedes traer un Sharp Josi para la garganta. ¿Caliente y o frío hay que tomar? y un jengibre. Casi te traigo una raíz de jengibre, pero ¿Viste? te trajimos esto. Bueno, estoy muy mal de la garganta. Sí, Muy delicado. está bien. Hablemos de gargantas. No. Connie Cajide está con nosotros. Hablemos de cuidado de la voz. Josi Gutiérrez está con nosotros. ¿Está con nosotros, Josi? Sí, está. Nati Paz está con nosotros en reemplazo de Dani Zucca. Quiero llevar tranquilidad a la familia Zucca. Dani Sí, está bien. Un beso a Dani. Vuelve el miércoles. Sí. 20 grados la temperatura en Buenos Aires. ¿Y sabes por qué tenemos que hacer un cuento chino hoy? ¿Por Sí qué? o sí. No entiendo el sí o sí. O sea, si lo querés hacer, te vamos a dar Sí o sí. todos los gustos. Esta semana te vamos a dar todos los gustos. Lo que pidas lo vas a tener. Si querés lo hacemos, pero ¿por qué tendríamos que hacerlo sí o sí? Porque tenemos un compromiso internacional asumido. Ah, no me digas. Un compromiso internacional. Hace algunos meses, cuando tuvimos un cuento chino en primera persona, ya estoy escuchando cosas raras. Que la casa del terror Es esto, Jason, loco. pero el de la Jason película, digo, ¿no? De martes O 13. Jason Momoa. También eso, bueno, preferiría, te diría yo. También, toda la vida. Qué sé yo. Todo. Cuando tuvimos la última edición de un cuento chino en primera persona, últimos meses del año pasado, sí. vinieron aquí una madre venezolana y su hija. Ujú. Fue bastante impresionante la historia de ambas, sobre todo narrada por la madre que contaba la historia de una casa embrujada allá en Venezuela, uno de los testimonios más fuertes que tuvimos el año pasado cuando hicimos el especial de Un Cuento Chino en Vivo. Sí, fue impresionante. Fue el primero, de hecho, de toda Fue el la primero. saga y fue estremecedor. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de escucharlo, o si acaso quieren revivirlo, tenemos un pequeño recordatorio. Eran 3/4, pero yo me empecé a quedar en el cuarto de mi hija, porque como me hacía tanta falta, yo me metía en el cuarto del medio, donde ella dormía. Y yo me acostaba a dormir sin estar pendiente de nada, y de repente escuchaba cómo rajuñaban el closet, Ay, no. cómo lo abrían, No.
En la misma habitación en la misma que vos habitación estabas. donde, Buena exacto, pregunta. donde ella estuvo. No. Y después, ya que dejaba de escuchar eso, escuchaba los pasos que salían del baño, que era un pasillo largo, y arrastraban como que si la persona arrastraba, caminaba así como que si no podía con sus pies. Ra, ra, ra. Impresionante la historia, una historia que involucraba una casa embrujada allá en Venezuela, una historia que también tenía que ver con el abandono del país y los recuerdos, Claro. ¿no? Porque ellas dos, la madre y la hija, están viviendo desde hace un tiempo aquí en la Argentina. Y esa sensación que contaba de escuchar cómo rasguñaban Sí, el placar del lado de adentro. sí. Impresionante. Muy impresionante. Recién escuchábamos el testimonio de la madre y en lo que parece ser un cuento chino de herencias familiares, la inquietud, el terror, el suspenso, el miedo, el desconcierto ante lo desconocido pasó de una a otra. Claro. Hace unos meses escuchamos entonces la historia de la madre y hoy tenemos en línea a la hija. En un cuento chino internacional especial que habla de cómo a veces las historias se transmiten. Y los dones también, ¿no? Ujú. Van pasando. De padres a hijos y así sucesivamente. La madre era Griselda. La hija es Risel. No, nosotros de hecho observamos el hecho de que Risel es parte del nombre Griselda. Sí, así lo eligieron, creo, en su momento. Y ella está en línea. Risel, querida, aquí Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Bien, bien, chicos, ¿cómo están? Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo está tu mamá Risel, a quien conocimos el año pasado y a quien tenemos en muy lindo recuerdo? Bien, bueno, digamos que bien, está bien. Recuerdo que la última vez que los vi, bueno, le dimos ese pequeño abrebocas de nuestra familia, porque como lo decías, pues, creo que eso se hereda, se hereda ese tipo de cosas. Empezó de hecho viene de mi bisabuela, y sigue pasando a mi abuela, sigue Sí. pasando después a mi mamá, y después, bueno, a mi hermano y a mí. Vos sabés, Risel, que aquí en el campo, en la Argentina, hay un viejo refrán que dice lo siguiente. El refrán es este, dice: como dice Don Recoba, lo que se hereda no se roba. Eso dicen los Quiero gauchos. mucho, Nico. Eso dicen los gauchos. Qué hermoso lo que Escuchábamos recién el testimonio del año pasado de Griselda y acerca de esta cosa tan estremecedora como decía Sol, de los arañazos y los rasguños desde el lado de adentro de un placar. Y ahora, Risel, volvemos a tener una llamada de parte de ustedes, de su familia, porque las cosas continúan, todo, no sé si empeoró, pero por lo menos no mejoró. Risel, ¿qué está pasando en la familia? Contame. Bueno, se siguen dando estos casos. Yo la última vez también me habías preguntado si yo me había traído algo de allá Claro. o lo había dejado, y les había contado un poco de lo que me había pasado muy pequeño en el apartamento donde estaba acá, cuando llegué, que empecé a vivir, que estaba en Boedo anteriormente. Y bueno, todo, de hecho, cuando yo llegué al apartamento, que llegué sola, al principio estaba con mi esposo, al cuarto yo no pude entrar. O sea, realmente cuando fui a pasar la puerta yo sentía como algo muy, muy pesado en esa habitación. Pero bueno, realmente no le hice mucha caso la primera vez, pero con los meses, como esto, pues, es algo que yo también les expliqué la última vez, que uno se acostumbra realmente y trata de verlo lo más normal posible. Yo empecé a sentir que alguien se caminaba por el cuarto o se caminaba por la sala, porque es un apartamento dos ambientes y bueno, Sí. se podía escuchar, por así decirlo. Sí, sí. Esto aquí en Boedo, ¿verdad, Risel? No en Venezuela. Eso fue,
No, eso fue acá en Argentina, en Boedo. En Boedo, claro, por eso. La Sí. historia que cuenta tu mamá es la de la casa de Venezuela. Ustedes vinieron a vivir desde Exacto. Venezuela a la Argentina. Y si Vos no te- vinieron solas. me Claro, parece. no vinieron solas. Claro. Vos te mudás No, con tu marido bueno. a este departamento en Boedo y empezás a escuchar estas cosas. Claro, empecé con esto al principio y yo dije, bueno, debe ser ideas mías, debe ser que estoy escuchando, no sé, los vecinos o algo así, porque siempre prefiero imaginarme eso o darle algo de sentido a lo que escucho o a lo que veo. Claro, y aparte de Rizel, casa nueva, por ahí hay ruidos que uno no reconoce y prefiere ponerlos Fue lo en que el me plano de lo imaginé. normal, ¿no? Exacto, claro, fue lo que me imaginé al principio. Pero luego, como a los mes y medio, a los 2 meses, bueno, nosotros adoptamos un perrito y ahí... Es el día del animal. Sí, hoy es el Día del el Animal, Día del 29 de animal, abril. sí. Un saludo Hoy para es el todos Día del animal. los animalitos que nos escuchan. Sí, sí, unos dejan ¿Y con la qué te radio parece? prendida. Más bien. Sí, aparte Sí. de que ellos tienen una intuición Claro. más grande que la de nosotros y bueno, todo empezó por allí. Sí. Porque yo empecé a darme cuenta que él, antes de nosotros dormir, se paraba en la puerta de la habitación Sí. y empezaba como a gruñir. Y empezaba a ver hacia la pared y yo decía, no, ¿qué está viendo? Y lo llamaba. Claro. Y yo, ven, Capi, ¿qué haces ahí? Y él seguía viendo y seguía como gruñendo. Y al rato se iba. En una de esas noches, que fue la primera vez que yo puedo decir que sentí y vi algo, cuando él empieza a ladrar y a ladrar, yo veo que hay alguien como parado, se veía la sombra del que alguien que estaba parado en toda la puerta. Uy. En la puerta de tu habitación, vos durmiendo. Sí, no, yo no estaba dormida, estaba despierta de casualidad. Claro. Pero no eran las 3, eran las 2:45 de la mañana, ya estaban casi las 3 de la mañana. Estaba abriendo el portal por ahí. Y Y- claro, el Sí. perro empieza a ladrar y a ladrar y a ladrar y yo cuando lo veo le digo a mi esposo que está al lado, le digo párate y cierra la puerta. Y me dice ¿por qué? Yo le digo párate y cierra la puerta, porque yo seguía viendo que había alguien ahí. ¿Qué es lo que veías, Pero- Rizel, exactamente? ¿Una sombra? ¿Cómo Es lo lo podrías que se describir? ve, es lo que se ve como una persona alta y se ve como es una sombra oscura que a veces veo que estaba ahí parada en la puerta de la habitación. ¿Es con sombrero, Rizel? No, Porque a este veces no tiene sombrero. Muchas veces pero- sí es cierto. se da muchas veces en estas historias como denominador común una figura oscura, como vos decís, como si fuese un hombre Sí. muy alto, y algunos sombrero. los describen con sombrero, pero quería Bueno, de saber hecho mi mamá lo llegó a ver, ese mismo personaje lo vio, pero allá en Venezuela. si- Claro. Sí, ese mismo. Y bueno, de hecho yo esa noche le digo, bueno, cierro la puerta. ¿Por qué? Yo cierro la puerta. Esa noche sí me dio miedo porque era la primera vez que veía a alguien ahí en la puerta. Ujú. Y el perro, bueno, seguía ladrando. Y al rato, como después de pasadas las 3 fue que se calmó. Pasadas las 3 se calma. Eso fue lo primero que empezó a pasar. Después, bueno, como pasaron los meses, mi mamá al año, ella viene y ella se queda acá. Y ella me dice, después que llegó ahí mismo en ese apartamento, me dice, quiero contarte algo. Yo sabes que ella se estaba quedando en la sala en ese momento, y me dice, sabes que yo me despierto a eso de la madrugada, a las 3:30 de la mañana, Claro. Justo y esa me hora. cuenta que ve que está alguien parado viendo hacia mi habitación. Y lo describió igual que lo que vos viste. Exacto. No sé si estaba preparado para este tampoco. regreso. Che, yo esperaba para hoy una cosita más tampoco. tranquila. Necesito descansar, también. dormir bien a la noche y no sé si voy a poder dormir con esta historia que está contando Rizel, ¿no? Rizel, la Sí. hija de Griselda, como cuenta en su familia ya desde la época de su bisabuela y andás a ver antes también. seguro. Las mujeres de la familia de Rizel son herederas de esta especie de visión especial para ciertos fenómenos. En Venezuela vivió muchos episodios, ella, su madre, las dos Un montón. vivieron un montón. Se mudan a la Argentina y en este departamento de Boedo, donde ella vive con su marido, primero ellos y después el perro empiezan a escuchar cosas extrañas, a sentir cosas extrañas y después a ver a una Qué sombra, miedo. a un hombre que... Era un hombre, realmente era un hombre porque
Es difícil de explicar, pero cuando nosotras vemos este tipo de cosas, se siente si es un hombre o una mujer y se ve realmente que es, y en definitiva era un hombre, siempre fue un hombre. ¿Estás ahí, Risel, con tu perro? Al fondo. Sí. ¿Con el mismo perro que estás contando esta historia? Pues se lo Sí. escucha ahí de fondo también Sí, está él. ladrar. Y este mismo, bueno, a los meses mi mamá me dice eso y yo le digo, bueno, mamá, yo también lo he visto, no sé quién es, digo, yo no sé qué pasa. Y empezaron a pasar las semanas y se empezó como a poner más intenso en el sentido de que nosotros si estábamos en la sala se escuchaba que en la cocina se tumbaban las cosas, mi mamá decía que en la madrugada siempre escuchaba que abrían la llave, escuchaba que alguien había una puerta en la cocina chiquita, decía que ella la abría, ella me empieza a hacer todas estas cosas y yo digo, bueno, Sí. mamá, digo, la verdad no sé quién es, digo, no sé quién podría ser. Y algo muy particular que nos pasaba antes es que suelen decir que cuando las personas en vida tuvieron hábitos, se pueden llegar a pasar pues después, el más allá, y pasaba mucho que en el baño pegaba un olor como que si fumaran todo el día a cigarro. Y en mi casa nadie fuma. ¿Y cuál era la reacción ante esos episodios, Risel? ¿Es algo con lo que se interactúa o no? ¿Cómo se procede? ¿O cómo hacían ustedes? Yo, por lo menos en mi caso, al principio trataba de hablar y decir, por favor, hoy no, Claro. hoy no quiero Not hablar, today. no Not quiero, today. not today. Que es el Estamos hashtag. todos con Es Game el of Thrones de hashtag. ayer, vos no vas a saber No, nada. no, porque te voy a estoy spoiler. al día, por eso, pero... Pero vos le decías, entonces Not no today. not today, no hoy. Sí, no hoy. Yo Sé que es el siempre- hashtag del día, pero no sé bien por qué. Sí, Not Entonces today. no vamos a decir nada. Metamos ese trending topic y ya está. Y ya instalado. está, claro, sí. Nuestro hashtag para hoy es Not Today. Ahí va. Not today. Y entonces, Risel, ¿qué pasó? Bueno, pasa esto y después que yo fui al programa, unos meses después, un mes o mes y medio, me pasa algo muy particular que Ajá. me empecé a despertar. ¿Al programa? A este programa, sí. ¿Te empezaste a despertar? A cuento chino, claro. Sí. Me empecé a despertar a eso de las 3:30 hasta las 4 de la mañana. Buah. 3:30 hasta las 4 de la mañana. Típico. Se puede creer. ¿Y Sí. qué? ¿Mirabas la hora o te dabas cuenta más o Sí. menos que era mitad de la noche? Sí, no yo miro miraba hora. la hora. Sí, típico. Yo no la Uno miro. es curioso siempre, yo miraba la hora y me empecé a despertar porque yo sentía que algo me miraba demasiado en el cuarto y yo sentía algo muy pesado como que si me vieran de una esquina. Claro. Y en esas noches yo dije, bueno, realmente no sé qué es, tampoco como la vez pasada no lo quise hablar con mi mamá, de verdad no sé por qué no hacemos eso, dije no lo voy a hablar con ella tampoco lo hablaba conmigo. Ujú, Y empecé a taparme todo, o sea, me tapaba la cabeza con la sábana, ujú. y en una de esas noches que estoy con la sábana, siento que me empiezan a tocar la cabeza. Ay, no. Yo empecé a sentir en el cuerpo como un calor, y dije, no sé qué es, y empecé a hablarle, a pedirle que se fuera, porque estaba muy asustada. Yo empiezo a decir que se vaya, que se vaya, que se vaya, y despierto a mi mamá. En lo que despierto a mi mamá me dice qué pasó, porque ella dice que ella vio que salió algo del cuarto, que no era ninguno de nosotros. Ella se asusta, yo me Ok. asusto, nos quedamos las dos viéndonos, eran ya las 4 de la mañana. Y en todo eso yo le digo a mi mamá, mamá, no sé qué está pasando. Le digo, yo ya tengo todas estas noches, y me dice, sí, yo también me despierto todas las madrugadas, y ella escuchaba como que si en mi cuarto hablaran, o como que si pasaba algo, o como que si estábamos muchas personas en mi habitación. Eso fue aproximadamente una semana, creo que duró. Más o menos una semana. Y mientras tanto, tu marido, por ejemplo, estaba en la Qué misma fuerte. habitación, pero no tiene esa sensibilidad, quizás, ¿no? Como para Claro. Él no tiene sentirlo. esa sensibilidad, no. Él decía que se despertaba porque sentía que yo estaba despierta, pero se volteaba, o sea, era como... Porque él le tiene muchísimo miedo, le tiene pánico.
Él dice que vivir conmigo es como con Poltergeist, algo Claro. así. Y sí. Sí, pero ¿sabes que hay algo también como Qué delicado. para tener en cuenta, Rizel, que muchas veces también este tipo de cosas le suceden a quien está preparado para soportarla y quizás vos y tu mamá tienen la posibilidad, más allá de que les guste más o menos, de poder con ello. Claro, Con Mauro. claro, sí, Sí. sí, totalmente, porque bueno, a todas estas, después que nosotros hablamos y nos sentamos a hablar, mi mamá y yo, les gusta. resulta que el esposo de ella, que también estaba ahí en el Mm. apartamento, él dice, bueno, ya que ustedes están hablando, yo también voy a hablar. Claro. Dice, porque yo tampoco, yo lo vi mucho todas las noches, que se sentaban en la mesa, se Ujú. separaba siempre en la habitación, porque lo extraño es que se paraba siempre en la puerta de mi habitación. Y el día, hoy, Rizel, ya para ir cerrando, ¿cómo está la situación hoy? Hoy, lunes 29 de abril, Día del Animal. ¿Pensás que esta noche vas a tener algún episodio? ¿Pensás que esto te va a acompañar toda tu vida? Porque es una herencia que viene desde los tiempos ancestrales de tu familia. ¿Qué actualización podés Creo que hacer? sí, creo que sí, me va a perseguir porque, bueno, después de eso, mi mamá sigue en ese apartamento y ella me dice, creo que lo había comentado también en la vez pasada que fuimos, ella hacía muchas limpiezas, hacía mantras, esas cosas para Sí, mantener, sí, que sí. eso fue lo que mantuvo la vez pasada, y me dice que en una de esas que lo estuvo haciendo, no sabe qué pasó, pero se escuchaban cosas horribles en esa habitación, y bueno, nosotros fuimos preguntando realmente qué era lo que había sucedido. En la esquina del apartamento, el hermano falleció y se fue como muy de la noche a la mañana, o sea, de repente. Ay. Claro, obviamente él Qué duro. dejó muchos cabos sueltos. Mm. Y cuando hay alguien muy sensible que quizás te pueda escuchar o que quizás pueda sentir, en este caso como nosotras, me imagino que había algo que él quería decir, pero es algo que no... Uno o se acostumbra a verlo, o por lo menos en mi caso a veces que me da miedo, prefiero dejarlo ahí y decirle Claro. no, hoy no. O sea, Not today. not Not today, today. not today, sí. Rizel, te mandamos un beso grande, gracias por haber compartido una vez más Gracias. la historia de tu familia con nosotros. Es impresionante pensar que dejaron Venezuela, que vinieron hasta acá y que este encuentro periódico con presencias inexplicables se sigue repitiendo. Y da la sensación de que va a seguir. Que Sí. Da la sensación, Rizel, que vamos a volver a hablar en algún momento por este tipo de, Sí. de situaciones. A veces quisiera que no, pero no, a veces no lo busco. No, Sí. claro, pero puede darse. Un beso grande, Rizel. Un beso, chicos, gracias. Muchas Un gracias. abrazo. Muchas Hasta gracias. Es la protagonista de un cuento chino de hoy, Qué fuerte. en octubre, septiembre del año Sí. pasado, que ha venido su madre, Griselda, y así compartimos esta historia de la casa embrujada que tenían en Venezuela y del departamento embrujado que tienen ahora en Ujú. Boedo, ¿no? Y como dijo quién, Cadorna, lo que se hereda no se roba. No, como dice Don Recoba. Recoba. Como dice Don Recoba, eso dicen los gauchos en el Claro. campo. Como dice Don Recoba. Reco. Tuitala. Lo voy a tuitear. Como dice Don Recoba. Lo que se hereda no se roba.